Desde que estamos juntos, que es desde el 2014, siempre que viajábamos, Diego siempre quería ir a vivirse a otro país o salir a viajar, y yo era la que estaba más arraigada, me costaba un poco dejar nuestra casa, nuestra familia, pero bueno, hace 1 año y medio que fue que empezamos a pensar con este proyecto, que mi cabeza hizo el clic de eso, de que no eran suficientes las vacaciones, y bueno, ahí le di el positivo para salir a esta aventura a Diego. Somos Avi por América, Diego, Aldana y Avi, nuestra perrita. Decidimos cambiar nuestro estilo de vida a partir del año pasado, de diciembre. Salimos en un viaje, en una aventura, cambiar nuestro estilo de vida, a vivir en un motorhome, para recorrer toda América sobre ruedas y poder conocer todos sus países. Nuestro viaje es de Argentina a Alaska. Básicamente lo que queremos es recorrer cada rinconcito de América para poder compartir un poco con la gente y también para aprender nosotros un poco de todas las culturas y qué pasa en el resto de este continente hermoso. Las vacaciones ya siempre eran pocos días, y para el tipo de viaje que nosotros hacíamos siempre tratábamos de escapar unos días, pero ya no nos alcanzaban para poder recorrer el lugar que queríamos conocer. Por eso fue que tomamos esta decisión de dejar todo, nuestros trabajos, nuestra casa, nuestra familia. Aceptamos este desafío también un poco con la idea de vivir cada día como si fuera el último, o sea, bien intenso y tratando de disfrutar las pequeñas cosas, las grandes cosas y todo lo que nos toca. Creemos que todo es por algo, y bueno, tratamos de ver el lado positivo de cada cosa que va ocurriendo, ¿sí? Pero bueno, es un poco nuestra nueva filosofía de vida. Buen día a todos, es hora de despertarse. Edito. Te despiertas. Estamos a 30 kilómetros de Alaska y decidimos hoy bien tempranito, porque después también va a haber lluvias y demás, ir a la frontera. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, vamos a arrancar, que nos vamos a Alaska. Arrancamos rapidito, la ansiedad no da más, no aguantamos más, así que bueno, paradita rápida para cargar un poco de nafta, gasolina, porque no sabemos más adelante cuántos kilómetros nos quedan sin un lugar para cargar. Y bueno, a darle a los últimos 30 kilómetros de Canadá y últimos 30 kilómetros para llegar a Alaska. Del pueblito hicimos, no sé, 2 kilómetros nada más. Y acá está la frontera de Canadá, está un poquito antes también del borde literal. Así que nosotros acá no deberíamos tener que hacer nada, supuestamente solo hay que salir. Cuando uno ingresa, sí hay que hacer ingreso. Así que nosotros vamos a seguir. 600 metros, amigos, de la frontera.
del punto al que entramos a Alaska y por allá, a lo lejitos, pero cada vez más cerca, ya se ve el cartel, así que llegamos, amigos. Felicitaciones, mi amor. Llegaste, amor. Lo logramos. The branches of a newborn love reaching out, just like penguins do and otters too. Our love is true. Llegamos a Alaska. Vale. Impresionante, gente, qué emoción. Gracias a todos por el apoyo. A mí me emociona mucho, que sé que hay mucha gente que hizo esfuerzo descomunal para darnos el apoyo a nosotros. Hay gente que está hace años bancando este proyecto, lo tomaron como si fuera propio, no sé, y para mí eso es una locura. Gente que, bueno, no sé, tal vez nosotros no conocemos, a nosotros ya no conocen porque estamos hace 6 años haciendo esto, pero nosotros no lo conocemos y recibimos ayuda siempre, de todos lados. Sí, por todos lados. Nada, es increíble, la familia apoyó, los amigos apoyaron. Todos. Increíble, yo estoy muy emocionado. Llegamos por nosotros y por todos, y la verdad que, bueno, este cartel para nosotros significa mucho más que llegar a Alaska nada más, ¿no? No es que solo estamos en la punta del continente, sino que resignamos muchas cosas para estar acá, para cumplir lo que nosotros teníamos ganas, porque salimos a hacerlo porque teníamos ganas, pero no deja de tener que resignar un montón de cosas para poder estar acá. Muchos sacrificios que hicimos durante todo este viaje, pero la verdad que valió cada día de estos casi 6 años de viaje poder llegar acá y lo que nos espera de acá para adelante. Ah, increíble. Lloro un poco más, muy emocionado. Es momento, después de todas las emociones, ya bajamos ahí un poco los cambios, de dejar el cartel, que esta es realmente la división geográfica, pero ahora nos toca hacer unos kilómetros más y hacer lo que es migraciones de Estados Unidos. Así que vamos a ir haciendo esos kilómetros para ya poder entrar legalmente a Alaska. 1 hora menos todavía, ¿no? O sea, ahora vamos a tener 5 con Argentina. 5 con Argentina, correcto. Bueno, vamos. Hello, how are you? Oh, yeah. Hi. That's for my wife. Where are you guys coming from? Oh, we are from Argentina, but we have 5 years and a half traveling from Argentina to Alaska. Oh, sorry, that one has the old, yeah. So you came into America where at? Texas? No, in San Diego. Park and then come inside. Yeah. Sorry, to park. Where? Llamaron para adentro, bitch. Bueno, amigos, nos llamaron que tenemos que entrar. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, oficialmente en Alaska nos hicieron bajar porque teníamos que renovar el I-94, que es el permiso que hay que hacer para entrar a Estados Unidos. Y el nuestro se había vencido ya con la primera estadía en Estados Unidos, y después, aparte, entrando a Alaska, se venció ahí los días que nos quedaban. Entonces nos abrieron uno nuevo, entonces nos tuvieron que tomar fotos, huella y demás. Así que súper buena onda los de la frontera, la verdad, unos divinos. Sí, re bien. Cuando te dicen pasá, por favor, decís como... Oh.
Sí, pero ¿qué no, pasó? esperamos ahí, nos dicen, no chicos, se les venció el I-94, que es el permiso que Sí, de los uno 6 meses necesita. con la visa que tenemos nosotros de Argentina. Sí, y fue muy loco porque ya que nos pararon, nos quisieron bajar, todo eso, nos dicen, bueno chicos, tomen para su pasaporte viejo. Y nos dieron para nuestro pasaporte viejo Un sellito de Alaska. el sello de Alaska, gente. Ahí está, miren qué lindo. Bueno, ya estamos en Alaska, no lo puedo creer. Primeros kilómetros alasquenses. Primeros kilómetros alasqueño, alasquenses, no sé, alasquenses. alascahuenses. Es la primera vez que hacemos una frontera y no pegamos bandera. Es verdad, porque ya está pegada. Les recuerdo que Alaska pertenece a Estados Unidos, aunque está separado por Canadá en el medio. Así que ya está pegada esa banderita. Y bueno, estoy muy entusiasmada. Yo estoy como así con mucha ansiedad. Ya quiero Empezar a meterle recorrer. Alaska a full. Sí, sí. Primera vez cargando nafta en Alaska. Volvimos a los galones. Estamos cargando acá en una Shell que no veíamos hace bastante Shell. La verdad que Sí. todos los últimos pueblos, gasolineras muy chiquitas y muy locales, casi siempre de los First Nation, que son de las primeras naciones, los nativos de Canadá. Pero acá volvió a haber un poco más de estructura. Y el galón de gasolina de nafta acá en Estados Unidos, en Alaska, está 3,90, ¿no, amor? Sí, correcto, 3.90. Por lo menos acá en Tok, en la primera ciudad que llegamos. Bueno, ya hicimos supermercado, un poquito espantados por los precios. Sabíamos que Alaska era más caro y más en este pueblito. Me imagino que si bajan los precios son en las dos grandes ciudades, que es Anchorage y Fairbanks. Pero bueno, uno nunca deja de asustarse, aunque se lo espera cuando ve los precios, es como bueno... Hay cositas que en Alaska... Cuando la realidad te cachetea te duele un poco más. ¿viste? Sí, Como... hay cositas que en Alaska me parece que no las vamos a comer, pero nos vamos a arreglar. Nos viene bien también de paso estar un poquito más flacos. Miren, en estas 4 bolsitas y esta que compramos del cerdo, que era lo más barato, está más barato que el pollo, este pedazo que conseguimos, y lo vamos a cortar y ir frizando por pedazos. Entre todo esto y cosas básicas, leche, huevo, queso, algunas verduras las más baratas que veíamos, papa, cebolla, tomate y algunas cositas, bueno, así básicas. Estas bolsitas fueron $94. 100 dolis. Así que rindan varios días. Ahora sí, Diego está mimando a la Toyo. La verdad, todavía no felicitamos a la Toyo, que es la que nos trajo hasta acá. Grande Toyo, increíble. Hermoso, Hermosa. Nunca dudamos de ella. Qué guerrera Está de que es. vuelta en su país natal, Sí. así que se va a portar muy bien en Alaska, lo va a disfrutar mucho. Así que listo, con las compras que hicimos acá, deberíamos ya relajarnos, por lo menos hoy, disfrutar este primer día de Alaska, Yo creo que celebrar. sí, con todo lo que tenemos debería durar para un Que mes. nos dure un mes, ojalá. Pero bueno, ya estamos de camino saliendo del súper, 10 cuadras. Está el RV Park, el camping donde nos invitaron nuestros amigos a pasar con ellos. Así que ahora nos vamos a encontrar y festejar con ellos. Vamos para allá. ¿Cómo andan? Buen día, primer día en Alaska. Seguimos muy emocionados, muy felices. Ayer compartimos con nuestros amigos acá en el camping que nos invitaron, así que la pasamos muy bien, bajamos cambio, relajamos, descansamos, que estábamos súper cansados, me imagino, por toda la parte emocional, porque No, y aparte físico no como hicimos nada. No, pero aparte nos despertamos a las 5 de la mañana, Gordi. Sí, bueno, también nos habíamos despertado muy temprano. Así que hoy nos despedimos de ellos, que ellos siguen ruta de vuelta para Canadá. Nos pasaron muy buenos consejos acá de Alaska.
la pasamos muy bien, les agradecemos un montón por esta invitación porque aprovechamos. La ducha del Atoyo es espectacular, pero el agua es limitada como cualquier otro motorhome, entonces las duchas tienen que ser rápidas y acá aprovechamos el camping, nos dimos una ducha bien larga, vaciamos tanques, llenamos Después de 2 tanques. meses que Aldana no se bañaba. Así que nos vamos muy renovados. Vamos ya a empezar a hacer ruta, vamos a dejar TOC atrás, vamos a iniciar por el sur de Alaska. Alaska tiene un porcentaje muy chiquito que está habitado y con infraestructura. Vamos a tratar de hacer todo ese recorrido. Vamos a empezar por el sur. Vamos a ir sentido Valdés y vamos a ver hoy por dónde dormimos. Por suerte el día está muy lindo. Sí, se vienen buenas cosas. Vamos a seguir compartiéndoles todo lo que vayamos viviendo. Tenemos muy buenos planes, así que esperamos que se queden por ahí cerquita. Vamos a tratar de disfrutar muchísimo Alaska, todo lo que nos permita el tiempo posible, el clima. Hicimos unos kilometritos, nada más, buscando como un lugarcito. Dijimos, bueno, ya es la hora de preparar algo para comer. Y sin planearlo, porque la verdad que los lugares que teníamos anotados, que eran pocos, porque todavía no planeamos mucho, encontramos de casualidad, yo dije, hay un visitor center acá. Encontramos un parque nacional. Así mismo. Tenemos el pase anual todavía, el Parque Nacional es de Estados Unidos que compramos cuando estuvimos allá. Y aparte nos encontramos que es el parque nacional más grande de toda Norteamérica. Correcto, son 13.1 millones de acres. Así Casi que la superficie de la torre. ya nos dieron todas las informaciones, siempre muy amables en los parques nacionales, tanto de Estados Unidos y Canadá. La verdad que la atención y la información que te dan es increíble. Así que vamos a entrar. Todo lo que es dentro del Parque Nacional, hasta los campgrounds, son gratuitos. Vamos a hacer solo como la primera parte que está asfaltada y que no está en mal estado, digamos, porque estamos en Alaska, chicos. O sea, en el medio de la nada, aunque haya construcción de carreteras y demás, hay tramos y tramos, así que vamos a hacer todo el primer tramo que nos recomendaron, que está bueno. Y primero vamos a buscar algún lugarcito ahí para parar a comer, que ya tengo hambre. Yo también, tengo mucho hambre. Come to me. Come to me when you're weary. Lo primero que necesitábamos hacer era la Comer. comida, así que acá hicimos unos fideitos Comer. con salsa. Y miren, estamos como en un campground que tiene solo 2 espacios, había otra persona ahí y justo nos quedaba este espacio para nosotros. Es todo gratuito, la verdad que está muy bueno, muy lindo. Ahí está la Toyo estacionada, la mesita. Y miren, por ahí atrás, un rato les vamos a mostrar mejor, primero vamos a comer, pero pasa un río, hay parrillita, pero por el tema de los incendios está prohibido en estos días. Pero la verdad que está muy lindo, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Hay mosquitos, pero la verdad Gran que lugar. los estamos combatiendo con espiral, mucho Sí, nos pusimos repelente. repelente y a otra cosa mariposa. Y está bastante bien. Y a otra cosa mosquito. Bueno, a comer. Estamos saliendo del rinconcito donde encontramos ayer, que les mostramos, y nos quedamos al lado del río. La verdad que muy lindo. Pero hoy vamos a seguir un poco de ruta sin mucho plan. La verdad que hacemos poquitos kilómetros y paramos. ¿Por qué? Porque estamos en Alaska y queremos disfrutarlo kilómetro a kilómetro. Así que vamos a avanzar solo un poquito hoy. Iremos viendo qué hay en el medio, sin mucho planeamiento, sino ir sentido a Valdés, pero en el medio vamos a tener muchos días y muchos lugarcitos para parar. También se vienen algunos días de lluvia ahora, justo a partir de mañana, así que también vamos a ver dónde paramos para esperar a que pasen esos días y no estar ahí circulando y perdiéndonos lugares porque está lloviendo y no podemos disfrutarlos, ¿no? Sí, correcto. Vamos a ir con calma. Paradita técnica para preparar el almuerzo. Vamos a preparar un guisito de lentejas. Acá estamos estacionados frente al río Gulkana, algo así, creo que se pronuncia, se escribe así, lo estoy pronunciando como se escribe. Y es muy famoso por lo que leíamos en la pesca de este río. Es un río bastante importante para la pesca, así que ya vemos algunas personas ahí pescando. Por allá hay como una bajada de bote, vimos también algunas personitas más pescando. Vamos a ver si ya empezamos a ver
faltan días para que empiece ya a partir de julio la temporada del salmón, pero en junio también hay temporada de otros peces, así que se empieza a ver mucha pesca por estos lados. Vamos a estar chusmeando a ver si sacan algo mientras cocinamos el guisito, que tenemos un hambre. Pieces up, pick the 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 summer's gone, the pieces up, pick the summer's gone. Esta ruta que estamos haciendo es increíble. Estamos a 18 millas de llegar a Valdés, de llegar al Pacífico, alasquense. Alasqueño. Y la verdad es que pasamos bosque, lagos, glaciares, montañas. La combinación de la montaña nevada, del hielo de los glaciares con el verde y las piedras y las cascadas. Mira, otra cascada. Mira lo que es eso. No, estamos anonadados, sería la palabra, realmente. No, Es impresionante. una locura. Llegamos a Alaska. Para a la vuelta, un episodio dedicado a esta ruta, porque vamos a parar. Ya vimos un montón de puntos para parar, pero bueno, ahora estamos ansiosos por llegar a Valdés. Sí, en realidad no tanto ansiosos, sino que también esta ruta es un desvío que se hace para ir a Valdés, que tenés que bajar y después tenemos que volver. Entonces tenemos que volver a pasar por acá para enganchar la ruta principal que da la vuelta a Alaska. Así que dijimos, bueno, vamos viendo los puntitos donde queremos parar, porque ahora son las 11 de la noche. Y después de Valdés puntual que recorramos, paramos a la vuelta en estos lugares. Perdón, amor, a la ida manejé yo, a la vuelta maneja vos y yo voy mirando los paisajes. Estás avisada. Llegamos anoche a Valdés y miren lo que es este entorno, qué lindo que está todo para acá. Estamos rodeados de montañas nevadas, de glaciares. Acá pasamos la noche, ahora les vamos a contar bien cómo es todo por acá, pero ya arrancamos la Toyo para ir al centrito de Valdés y conocer por ahí y a ver qué tal, descubrir un poco más. Pero este fue nuestro entorno rodeado de montañas y de la bahía. Llegamos a Valdés, amigos. Como les dije, acampamos y dormimos en la Valdés Vieja, en la Old Valdés, ¿no? Old Valdés, correcto. Y dirán por qué. O sea, ahora la ciudad nueva está a 6 kilómetros de acá, porque antes, históricamente, o sea, Valdés estaba acá, pero no quedó nada, porque en 1964 hubo un terremoto, el terremoto más grave, digamos, de Norteamérica. El nivel más alto, 9.6. Y destruyó toda la ciudad de Valdés, que originalmente era acá. Y miren, o sea, ahora vamos a recorrerla, pero no quedó nada. O sea, acá ya hay vegetación, todo de vuelta como si nunca hubiese existido una ciudad. Muy loco. Mismo pasamos, que después vamos a ver si volvemos a pasar por ahí, que decía el cartel, acá estaba la Post Office. Sí, la oficina del correo, pero no quedaba nada, solo un cartel. Impresionante. Así que muy loco, nos enteramos, por eso dijimos, pensábamos que íbamos a encontrar como una ciudad histórica o algo, y por eso acá era una y después la otra, pero no hay nada. Así que la reconstruyeron en 6 kilómetros más adelante, que es donde vamos a ir ahora.
ahora sí estacionados en Valdés. Diego Y comiendo con un pancito en la sanguchito. mano, nos vamos a recorrer. Estacionamos acá en el estacionamiento del supermercado que hay acá. La verdad que el pueblito es muy chiquitito, así que todo queda caminando. Y vamos a salir a caminar. Acá no se puede dormir, pero sí, de día podemos estacionar tranquilos. ¿Qué venimos encontrando ya hace bastante por toda esta zona norte? Yo creo que esto parecen ser como una especie de frambuesa o bueno, nada, tiene toda la pinta. Sí, Fua, nos qué dijeron ganas que que- ya esta época va a empezar a ver todas las berries, que le Sí. dicen que son arándanos, frambuesas. Moras, Moras. bueno, todo lo que hay por acá. Pero lamentablemente todavía está verde, vamos a tener que esperar un poquito, qué ansiedad. Agua saladita otra vez por acá. Agua saladito otra vez, se siente el olor a mar, el olor a océano, pero no es directamente el Pacífico. Lo que tenemos acá es la bahía William Sound o algo así, Aldana por favor en la edición. Esto pertenece al Golfo de Alaska y es... Y el Golfo de Alaska pertenece, pertenece al al Pacífico. Pacífico Norte, ¿no? O sea que indirectamente es el Pacífico. Sí, el agua que está ahí es del Pacífico Norte, pero no se considera que sea el océano directamente. Y por acá llegan y salen también cruceros. Ya ahí podemos ver uno, por ejemplo, unos cruceros gigantes. Que hay muchos paseos también desde acá por toda esta zona de fiordos, ¿no? Los fiordos de Alaska. Perdón, amor, así que yo creo que es momento de contar una novedad. Nos vamos a andar en crucero. No, mentira, no. Se la creyeron. Sí, ¿eh? no. No nos vamos a ir a andar en crucero, no por ahora, quién sabe, la vuelta de la vida. Pero sí, Sí. acá ya tenemos un crucero, no nos está esperando a nosotros. Vamos a seguir caminando por ahí nosotros. Ya volvimos del paseo por Valdés, estamos acá todavía estacionados, la verdad que se puso el clima súper lindo, así que vamos a comer algo muy elaborado, unos panchos, algo rápido, compramos ahí un pancito para hacer unos panchos rápidos y seguir caminando porque es difícil tener un buen clima en estos días en esta zona, así que mañana ya vimos que llueve y demás, así que hoy vamos a aprovechar a recorrer todo lo que podamos y aprovechar el lindo día. Pero ahora vamos a recargar energías con estos panchitos. Después de los panchitos nos vinimos a este dog park, un parque para perritos que hay, Que tiene unas vistas, gigante, y miren las vistas. unas vistas privilegiadas. No, Esto es increíble. cinematográfico, directamente es como una... Yo lo siento como una puesta en escena, es como una Y escenografía Abby, su comportamiento siempre muy social. muy social, no tiene problema de apego con sus padres. ¿No, Abby? no, increíble. Estuvo ahí un ratito medio que oliéndose con todos, pero... Sí, ella nada, siempre termina haciendo esto, se viene encima. Si yo me Sí. levanto y voy para allá, capaz que se acerca, mueve sí, la colita, pero, pero si no... nunca se relaciona así. O sea, no tiene problema, anda atrás de los perritos y eso, pero no juega, nada. Ella, Otra energía, tiene otra filosofía. sí, ella ya es una señora, ¿o no? Bueno, ya está en otra etapa de su vida, de disfrutar, Andá a relajar, que jueguen esos perritos, dice, con mucha energía. Pero, ¿qué perrito no quiere venir a jugar o a pasar un poquito de tiempo en este parque? Miren lo que es. Por allá, cascadas bajando, una locura. Nos habíamos recorrido todo Valdés, pero de punta a punta. O sea, estuvimos pasando por Todos lados, la caminamos parte como locos. residencial, que creo que ningún turista va y demás. Y volviendo ya a La Toyo nos dimos cuenta que por la principal no habíamos caminado. Caímos de casualidad por acá. Ahora vamos a caminarlas tranquilo para allá para mostrarles toda esta parte que está como en la bahía con los barquitos. Pero vimos algo más interesante y por eso fuimos corriendo a traer La Toyo acá. Oh, wow. Ahí empezamos a ver que volvieron los pescadores y están con todos los pescados, así que vamos a mostrarles.
Bueno, acá estuvimos preguntando a ver qué era, si esto era comercial o algo, pero Básicamente gente que sale a pescar, salen sus tours, le pagan a las personas que están acá para que se lo limpien, se lo empaquen y hagan todo. Pero no está para la venta. La gente que termina de pescar se lo lleva probablemente para su casa limpito, preparado para hacer comida. O sea, gente que vive acá o gente que pagó por los tours de pesca. Buena pesca hicieron, ¿eh? Miren ese salmón, qué locura. El color que tiene, por Dios. De curiosos, preguntamos cuánto salen las excursiones de pesca por acá. Sí, que para los fanáticos de pesca no es apto para la gente vegana y demás. Acá sabemos que hay comunidad de todo, pero bueno, nosotros mostramos todo y averiguamos todo. Sí. Para los fanáticos de la pesca, esto debe ser de los lugares. Lo que a mí me parece que está bien, y o sea, a mí no me gusta tanto cuando es la pesca deportiva, básicamente porque uno lo pesca, le rompe la boca, lo tironea todo para después tirarlo al mar. O sea, si lo vas a sacar, que sea para comer y no para boludear, diríamos nosotros, perdón la palabra. Entonces, nada, acá lo que vos pescaste lo llevas a tu casa. Ellos, una vez que te cobran 495, te sacan a pescar 12 horas. Después te traen de vuelta, te sacás foto con todos los pescados que vos sacaste. Una vez que te sacaste la foto, el capitán te limpia todo el pescado, te cobra aproximadamente $3 por pescado para limpiártelo. Una vez limpio, lo llevas a la procesadora de pescado que hay acá y te hacen un flash freeze. Me dijeron que es como que te lo congelan muy rápido y te lo empacan para que te lo lleves. Y tienen hasta inclusive servicio de shipping. La parte de empaque me dijeron que máximo gastás $100 para que te lo frisen y te lo empaquen y te lo puedas llevar. Y el shipping es aparte. Pero bueno, no sé cuánto sale. Así que bueno, esos son un poco los números. Sí. Y de qué se trata la excursión. Casi $500. Casi $500. Miren las gaviotas, cómo aprovechan. La gente que limpia acá tira los restos ahí en esta, bueno, en esto que debería deslizarse y llegar al agua, pero las gaviotas no dejan que llegue al agua. Ya están todas ahí alimentándose. Buen restaurante tienen. Ahora sí, es momento de volver al lugarcito donde dormimos anoche. Estamos cansados hoy, entre una cosa y la otra estuvimos todo el día de acá para allá. Sí. Pero felices porque nos tocó un día re lindo y pudimos conocer acá bastante de Valdés. Así que nos vamos a buscar ese rinconcito para estar cómodos, porque mañana supuestamente llueve todo el día, así que vamos a aprovechar a editar, a hacer cosas adentro del Atollón, que la disfrutamos mucho, y después volveremos acá a la ciudad. Pero recuerden que tenemos que ir a dormir al otro punto porque acá en la ciudad no se puede dormir. Estábamos por llegar al punto, pero dimos la vuelta porque hay un grizzly, un oso, y si hay osos, damos la vuelta, no nos cansamos de verlos, así que vamos a admirar un ratito. Estamos en duda si es grizzly o no, porque hay también de los osos negros, pero en color marrón, que no son grizzlies. Por ejemplo, las dos diferencias más grandes, o las tres en realidad que nos han explicado, son: el negro tiene como esta parte con el hocico más chata, más como si fuera así en línea, y el grizzly tiene como si fuera más hueco acá el cráneo antes de la nariz y como en curva. Después el grizzly tiene unas garras gigantes, pero no siempre se le ven por el pasto. El negro o el negro marrón tiene uñas más cortitas, y después tiene el grizzly tiene como más músculo acá, como si fuera una jorobita. La joroba más fuerte. Y este tiene la joroba, pero me parece que es un marrón. Aparte el grizzly es un marrón bien más claro. De todos los que hemos visto, que antes pensamos que era grizzly. ¡Oso! Una vez sola vimos grizzly, que fue la vez que les mostramos en el anterior video, que estaba con sus bebés. Ese le hemos mostrado a la gente de los parques, a los ranger, y para ver, estábamos confusos, como cuál es oso y grizzly, cuál no, y ahí les mostramos fotos, dijeron que ese era grizzly, pero los demás no. Así que creemos que este no. Nos estamos volviendo expertos de osos, ¿eh? Sí, la verdad. Primer oso en Alaska. Ahora sí, cansaditos, nos mudamos al vecindario de al lado, a la cuadra de al lado se podría decir, porque anoche que les mostramos hoy dormimos allá, por unos puntos que están por allá, y ahora, como ayer
estaba ocupado este lugarcito que llegamos más tarde, nos estacionamos acá, que nos pareció más derechito y demás para entrar. Qué vista que tenemos, ¿eh? Sí, y miren, acá, esto es lo que les contábamos hoy, que le decíamos que acá estaba la oficina postal antes del terremoto, y miren lo que quedó. Nada, literal, o sea, el piso nada más. Así que, bueno, acá estaremos y pasaremos la noche en la vieja oficina postal de la Vieja Valdés. Bueno, ya estábamos para descansar, pero vinieron visitas, así que preparamos En el barrio. el mate, unos tostaditos, porque estamos medio que sin hambre, entre que comimos, merendamos. Así que vamos a visitar a los nuevos vecinos por acá. Estamos de vuelta acá con Nidito Viajero, nuestros amigos de Orlando. Permiso. Uy, 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 uy. Permiso. Gracias por invitarnos. Está de fiesta acá. Che, ¿dónde me siento yo? ¿Cómo fue la vuelta por Alaska? ¿Ya la están cerrando? Estamos cerrándola, pero dan Espectacular. muchas ganas de seguir mucho más, porque Está bueno. un desarpado muy Interminable, demasiado ¿no? Es muy lindo. Bueno, qué bueno. Qué bueno porque ahora nos van a pasar mucha info y nos queda un montón todavía. Sí, todavía nos queda. nos queda. Vamos a tomar unos mates. Hay que prepararse para lo bueno. Sí. Amigos, de casualidad estaba viendo por la ventana porque había escuchado un auto No. y miren, Pasando la por puerta la puerta de de casa. casa. Wow. Wow. Menos mal Miren que lo no que dejamos es. nada de comida suelta. ¿Vos querías una cuchara de Nutella, mi amor? Qué loco que lo vi justo. Wow, parecen de mentira, increíble. Chao, gracias por visitarnos. Ahora sí a dormir, amigos. Se preguntarán qué hacemos con valijas en Alaska. La verdad que estamos muy contentos. Recibimos estas hermosas valijas de parte del Level 8, una marca de Nueva York que la verdad que tienen un diseño hermoso, elegante, funcional para viajeros. Futuramente puede ser que hagamos otro tipo de viajes, así que nos dijeron, chicos, tienen que estar preparados para lo que se viene. Nos mandaron dos modelos. Esta es una carry-on súper práctica, miren lo que es, con las rueditas 360, y esta es una un poquitito más grande. Son divinas, de verdad que lo que se venga para Avi para América va a ser con puro estilo y comodidad. Una de las principales características que tienen es que son extremadamente resistentes. ¿Por qué? Una de las valijas que tenemos acá, la más grandecita, está hecha con policarbonato Macrolon, que es una marca de policarbonato súper resistente con tecnología antirrayas. La verdad, increíble y verdaderamente se la ve bien resistente. Y esta otra que tenemos acá es de aleación de magnesio y aluminio. O sea, esta es una impenetrable y está buenísima. Level 8 se recopó con nosotros y con nuestra comunidad, así que nos mandó un cupón de descuento para ustedes de un 10%. Le dejamos acá el cupón para que lo puedan utilizar, y si quieren aprovechar, están de aniversario hasta el 23 de julio. También tienen más descuentos, hasta un 20% en la página web, así que le dejamos acá en la descripción si quieren aprovechar. Si están por salir de viaje, aprovechen que estas valijas están buenísimas. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este videazo de primeras horas en Alaska, la verdad que primeros días. Así que estamos muy felices de haber llegado con ustedes. Hay mucho más Alaska para recorrer. Sí. Se vienen cosas interesantes. Suscríbanse, Muy interesante. activen la campanita para no perderse nada. Pero ya les adelantamos que en el próximo video nos estamos preparando porque ya pasó algo muy mágico en Alaska. Así que los esperamos en el próximo.